Televisión Cristiana del Perú presenta una reflexión sobre el Día de la Reforma, de mano del pastor Guillermo Casalo. Buen día, queridos hermanos y amigos. El día de hoy, 31 de octubre de 2025, estamos celebrando el Día de la Reforma. Un día como hoy, hace 508 años, la víspera de la fiesta de Todos los Santos, Martín Lutero publicó en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis o razones por las que él estaba en desacuerdo con la venta de indulgencias, un tema que interesaba a la doctrina y la práctica de la iglesia. ¿A qué me refiero con la venta de indulgencias? El Papa de aquel entonces había ordenado el Papa León X había ordenado que para construir la Basílica de San Pedro se tenía que dar una cantidad de dinero al pueblo, y dando una cantidad de dinero le daban una especie de certificado o indulgencia para que sus pecados y los pecados de sus familiares fueran perdonados. Estamos hablando de la doctrina del purgatorio en el caso de las personas fallecidas. Decía, y para eso comisionó a un fraile llamado Tetzel, y Tetzel era el que se encargaba de recoger esas ofrendas o esos óbolos, esas limosnas, y daba unos certificados de salvación, entre comillas, para aquellos que daban dinero. Y él decía que por el dinero que suena en la alcancía, en el cofre, que por cada sonido que caía de las monedas, un alma salía del purgatorio y tú tenías oportunidad de tener la salvación en esta tierra. Y así ellos enseñaban, y ante esto Lutero, el 31 de octubre, rechaza esta simonía, vamos a llamarla así, o este dinero que era para construir la Basílica de San Pedro, en Roma. La intención de Lutero era llamar la atención de la curia romana, específicamente la curia romana, porque esto contradecía lo que decían las Escrituras, la palabra de Dios, porque no encontraba en ninguna parte de la Biblia acerca de esto. Acuérdense que recién en ese entonces se estaba desarrollando la imprenta, o sea, la gente no tenía acceso a la Biblia como podemos tener el día de hoy. La gente, la mayoría no leía, o sabían tenían algunos historias, pero más que nada las historias eran de manera oral, no eran escritas. Y lo poco que era escrito era en latín, de tal manera que incluso la Iglesia romana prohibía que se leyera la Biblia y solo podía ser leída en latín, y no todos sabían latín. Y ese era el problema. Y esto ocurre cuando un siglo antes ya Juan Hus, otro hombre de Dios, rechaza este tipo de enseñanza por parte de la Iglesia Católica. Y él crea, con Wycliffe, que tradujo la Biblia del latín al idioma inglés, traduce la Biblia, y esta Biblia es rechazada por la Iglesia Católica Romana. Y producto de eso se produce ya los primeros intentos de reforma antes que Lutero. Antes de Lutero hubieron una serie de reformadores que aparecen ya en el siglo XII. En el siglo XII, estamos hablando del año 1100 y pico, un hombre llamado Pedro Baldo rechaza las enseñanzas de la Iglesia de Roma y crea su grupo, un grupo de creyentes al que va a denominar los valdenses.
Este grupo de creyentes también rechazan a la curia romana y sus enseñanzas y vuelven a la Biblia, buscan en la Biblia respuestas. Pero acuérdense ustedes que en el siglo XI, XII no habían Biblias, entonces lo poco que podían acceder Pedro Baldo y sus seguidores era algunos escritos, pero ellos eran conscientes de que la palabra no era pura, no era dada con claridad por los sacerdotes católicos. Y es por eso que ya en el siglo XII Pedro Baldo crea una iglesia llamada la Iglesia Valdense, que esta iglesia va a ser rechazada por la Iglesia Católica Romana, va a ser perseguida y muchos de sus seguidores van a ser masacrados por la Iglesia de Roma. Esto ocurre con los valdenses que generalmente estaban al sur de Francia y el norte de Italia. Los valdenses existen hasta el día de hoy. Ya muchos de ellos huyeron de Europa y vinieron a América, y el día de hoy existe la iglesia valdense. Y justamente ellos fueron uno de los primeros que se plegaron cuando en el siglo XVI, el siglo XVI, Martín Lutero lanzó las 95 tesis por las cuales no estaba de acuerdo con la Iglesia católico romana. Así que la idea de Lutero era abrir un debate con los académicos, no era crear una reforma. Él, cuando abre este debate, no pensó en salirse de la Iglesia católico romana, sino más bien hacer una reforma dentro de la Iglesia. Reforma que en los siglos anteriores lo habían hecho Francisco de Asís, lo había hecho otros sacerdotes también, pero que al final se plegaron a la Iglesia Católica Romana. Y hubieron una serie de órdenes también que al comienzo no estaban de acuerdo con la curia romana, la curia de Roma, la curia que va a ser conocida como el Vaticano, y va a crear una serie de conflictos que finalmente van a devenir en una sujeción ante el Papa, igual que los jerónimos, igual que los dominicos, que fueron intentos de reforma, pero que quedaron en eso. Con Martín Lutero, un fraile agustino, era de la orden agustina, era profesor del seminario en Wittenberg de teología. Con él no ocurrió eso. ¿Por qué? Porque él tuvo apoyo de los príncipes de Alemania. Y estos príncipes apoyaron a Lutero, lo que no ocurrió con los anteriores, lo que no ocurrió con Wycliffe, lo que no ocurrió con Pedro Baldo, lo que no ocurrió con Juan Hus, ni con Savonarola, un fraile también que se rebeló contra el sistema papal, el sistema romano. Y esto ocurre más bien porque Lutero tuvo apoyo de los príncipes alemanes, que también no estaban de acuerdo con que el Papa tenía injerencias sobre distintas políticas que eran ajenas a Roma. Y es por eso que trae como consecuencia esto. Tiene mucho que ver también la política en la cual Lutero se mueve. O sea, la reforma no es solamente un movimiento religioso, es un movimiento político y social que trae como consecuencia un cambio en el mundo de aquel entonces. Ante esto, hasta antes de esto, la Iglesia de Roma era la única autorizada en el mundo occidental de llevar a cabo cualquier tipo de reforma religiosa. Pero ya en este siglo, el siglo XVI, Lutero, juntamente con otros, se levantan y reforman y hacen cambios y no están de acuerdo con la doctrina católico-romana. Principalmente empiezan por las indulgencias, por el asunto de conseguir dinero para levantar obras monumentales en el Vaticano, lo que vendría a ser el Vaticano después, o Roma. Y es por eso que aparece Lutero, aparece Ulrico Zwinglio en Suiza, aparece Juan Calvino en Francia y en Suiza,
y aparecen reformadores también posteriores, como Juan Knox, que va a ser imbuido de la enseñanza de Calvino y va a entrar a Inglaterra con la Reforma, que bueno, esa es otra historia que tendríamos que desarrollarla, es bastante amplia. Lo cierto es que la tesis no solamente trajo como consecuencia un debate, sino también trajo como consecuencia cambios en la vida religiosa de la época. Como ya había imprenta, las personas y leían en el idioma alemán, en el idioma vernacular, en el idioma del pueblo, la gente empezó a rechazar las enseñanzas católicas romanas. Y es por eso que Lutero, juntamente con los reformadores como Zwinglio, como Calvino, como Knox y otros más que aparecen, como Melanchthon también, en fin, aparecen y hacen todo un cambio en el sistema de las creencias espirituales del siglo XVI. Y la Reforma protestante, o fue llamada protestante por los católicos, y en América Latina es más conocida como la Reforma evangélica, porque se basa en el Evangelio de Cristo. Bueno, y explicar eso y es otra historia también. Lo cierto es que la Reforma se basó en cinco, vamos a llamarle así, 5 premisas o 5 puntos. No estamos hablando de doctrina aquí. Estas 5 solas no son doctrinas, solamente son 5 puntos en los cuales la iglesia protestante, tanto en Alemania, en Suiza, en Francia y en los Países Bajos también, como en Inglaterra, se basan. Estas 5 solas o 5 puntos es el resumen de la teología de la Reforma protestante. Ojo, vuelvo a repetir, no es doctrina, son 5 puntos en los cuales se basan y que traen como consecuencia cambios en la estructura, no solamente de la iglesia del siglo XVI, sino en el mundo, a partir del siglo XVI, en el mundo de aquel entonces. El primer punto de las 5 solas de la Reforma está basada en la sola Escritura. Los cristianos son el pueblo del libro, nuestra identidad está en Cristo y en la palabra. Sin la Biblia el cristianismo no podía existir. La palabra de Dios pone a Dios en el centro y saca al hombre y lo lleva al lugar que realmente le corresponde. Esta enseñanza establece que la Biblia es la máxima autoridad para el cristiano y esta es inerrante e infalible. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Según el Salmo 19:7, ahora la fuente de autoridad infalible no es el Papa, no es el pastor, no es el sacerdote. La fuente de autoridad infalible es la Biblia, la palabra de Dios. Es inerrante. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que quiere que no se contradice con la Escritura, sino que debe de unirse más bien las enseñanzas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tanto los escritos del primer pacto como los escritos del segundo pacto. Hay muchos intentos para apartar al hombre de Dios cuando el hombre busca la verdad en filosofías u opiniones humanas, Colosenses 2:8, ya sean propias o ajenas. Estas ideas se levantan contra el conocimiento de Dios y se oponen a la salvación y a la vida eterna del hombre. El hombre no debe confiar en ningún otro hombre. Es por eso que es interesante que los de Berea, yendo al libro de Hechos, ellos, cuando Pablo hablaba algo, decía algo, veían si la escritura estaba conforme a lo que él decía. Y es por eso que es importante que entendamos. Hay muchos, el Evangelio de hoy está siendo contaminado por el espíritu del mundo, que se está apoderando de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque muchas iglesias han abandonado la Escritura y estamos mezclando con todo tipo de ideas humanas.
movimientos como LGTB y demás están mermando la iglesia, pero la labor de la iglesia es basarse en la sola escritura, no en los pensamientos y raciocinios del ser humano que pueden ser falibles. Lo segundo es la sola fe. Hemos visto la sola escritura, ahora la sola fe. La relación que había en su época con Dios era a través del miedo, ignorando el evangelio. Dios era un Dios justiciero que estaba enojado permanentemente con el hombre. Martín Lutero creció con la concepción de un Dios iracundo, de un Dios airado, y que Jesucristo era el juez ejecutor de su ira. Lutero deseó ardientemente hacer las paces con Dios y agradarlo a través de las buenas obras, que ese era el pensamiento católico. Lutero se sintió frustrado cuando se dio cuenta que todo intento suyo, mortificaciones, ayunos, oraciones y buenas obras, para satisfacer la justicia de Dios, el estándar de Dios, era totalmente inútil. La verdadera frustración de Lutero radicaba en su incapacidad de salvarse a sí mismo. Y es por eso que la exigencia de Dios en la ley mosaica, según Levítico 19:2, ningún ser humano puede alcanzar éxito basándose en estándares humanos, en estándares hechos de la ley. Lutero no podía amar a Dios, solo lo podía odiar. El Dios que conocía a Lutero mediante el catolicismo solo le traía desesperanza y consternación y condenación. La justicia de Dios es solamente satisfecha mediante el sacrificio de Jesucristo. La ira de Dios recayó sobre Jesucristo, 1 de Juan 4:10, para que nosotros, mediante la fe, la justicia de Dios pudiera ser imputada en nosotros y de esta forma pudiéramos ser justificados. Lutero creía tener fe, pero en realidad no la tenía. La fe de Lutero estaba basada en sus obras y esa no es la verdadera salvación. Efesios 2:8-9 va a decirnos que la fe es gracia de Dios, es un regalo de Dios. Y si usted quiere verdaderamente ser libre de la justicia de Dios, tiene que creer en el sacrificio de Cristo por la fe y a través de la fe y por medio de la fe. Solo el comprender y aceptar el regalo de Dios puede hallar paz, y solo lo halló así. Y es por eso que los creyentes, los verdaderos creyentes de todo el mundo, encontramos la paz en Dios a través del sacrificio de Cristo y lo creemos. No necesitamos de ninguna otra fe más que en Cristo. Y esto nos lleva a ver la tercera cosa, el tercer punto, sola gracia. Esta doctrina dice que mediante la gracia de Dios obtenemos salvación. Siendo pecadores y merecedores del infierno, Dios nos dio el regalo por medio de la fe, la gracia, no por nuestros propios méritos. Mediante la gracia somos declarados justos sin serlo. Las buenas obras no conducen a la salvación, Isaías 64:6, sino son más bien consecuencias del nuevo nacimiento en Cristo. En realidad no son nuestras, sino son obra de Dios, que hace a través de nosotros. La ley solo sirve para reconocernos pecadores, no sirve para salvación porque ningún hombre puede cumplirla, es imposible, según Romanos 7:10. El favor de Dios no puede ser comprado, no existe algo bueno en nosotros, ni mérito alguno. Dios nos elige para salvación por pura misericordia. No hay otra razón, según Efesios 1:5. Dios baja del cielo para otorgar la salvación al hombre en contraste con la religión, que es el esfuerzo y el intento del hombre por llegar a Dios. Esto nos lleva a ver el cuarto punto de las 5 solas. Solo Cristo, solamente hallamos salvación mediante la obra redentora de Cristo, según Hechos 4:12, mediante su sacrificio que fue en la cruz. No hay ningún otro en quien podamos obtener salvación. Por desgracia, muchas personas creen que mucho más en la religión que en la palabra de Dios. No hay mediadores entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre, según 1 Timoteo 2:5. No hay profetas, no hay apóstoles,
no hay vírgenes, ni sacerdotes, ni pastores que puedan darte la salvación, solo Cristo. Cristo es la roca de salvación, pero también es la piedra de tropiezo, porque tropiezan con la misma palabra, incapaces de comprenderla, y así se trastornan en religiosos. Es interesante, pero cuando Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, es Cristo quien lo hace. A través de Él podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Y la quinta y el último punto es: solo a Dios la gloria, solo Deo gloria, puesto que nada hemos hecho para ser salvos y nuestras buenas obras son inútiles para conseguirlas. Es justo pensar que la gloria exclusiva de esta salvación de Dios es de Dios. No hay ningún mérito en el hombre para la salvación, según Efesios 2:9. La salvación la obtuvo Jesucristo a partir de la acción de disponerla para el sacrificio, y es dispensada por medio de la gracia, que es también un regalo de Dios, que nos llega por medio de la fe. Ni siquiera la fe es obra humana, puesto que es un regalo, es un don de Dios. El cristiano debe adorar a Dios y glorificarlo en todo lo que hace en su vida, como agradecimiento a la obra redentora de Jesucristo en nosotros. Romanos 12:1. Todo lo que Dios ha hecho es para su gloria. Romanos 11:36. Queridos hermanos, amigos, en este día queremos recordar justamente esa reforma que hubo hace más de 500 años. Dios está dispuesto a darnos la ayuda que necesitamos en el momento oportuno. Por eso es que la reforma sigue creciendo. Y una de las pilares es que la iglesia siempre está reformándose, nunca está quieta. Por eso seguimos en esa reforma continua, siempre reformada la iglesia. Hay puntos, podemos tener muchas diferencias doctrinales o denominaciones dentro de las congregaciones protestantes, pero hay puntos en los cuales todos coincidimos. Y estos son los 5 puntos en los cuales toda iglesia cristiana, protestante, coincide. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, y solo a Dios sea la gloria. Que Dios los bendiga. Feliz día de la Reforma. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque el día de hoy recordamos 508 años del día de la Reforma. 508 años que Martín Lutero clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg 95 razones por las cuales estaba en desacuerdo con la iglesia tradicional. Y es por eso que a partir de ahora somos la iglesia nueva, la iglesia viva, que ya cumplió más de 500 años, pero seguimos en esta reforma continua. Hay nuevas cosas, hay nuevas situaciones, hay nuevos movimientos políticos, sociales, económicos y religiosos. Pero, Señor, estamos seguros de que con tu palabra, con nuestra fe en Cristo Jesús, seremos victoriosos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Feliz día de la Reforma. Que Dios lo bendiga. Si este contenido te inspira, ponle me gusta, suscríbete y compártelo con quienes también necesitan una palabra de aliento.